Comenzamos. Bueno, veo que sois bastantes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la timidez de expresarnos en público y los condicionamientos del ego para expresarnos delante de tanta gente. Ángels, me has traído coca, te había pedido Bar 69. Oh, bueno, qué pena. Si nosotros recorremos la historia, no la historia espiritual, sino la historia cotidiana, a lo largo de las épocas, se han tenido conceptos, no digo erróneos, sino primarios, con respecto a lo que era la composición del universo. Nos remontamos a estudios bíblicos o incluso anteriores, cuando los primeros seres conceptuales dejaron asentados escritos, se pensaba que la Tierra era el único lugar en la creación, que las estrellas eran puntitos de luz y que no había otra cosa. Se hablaba de todo lo que era material, todo lo que nos rodeaba. Los primeros seres antropoides no tenían una mente conceptual tal cual la tenemos ahora y se manejaban con otro tipo de mente, que era la mente reactiva automática, que luego la vamos a desarrollar en profundidad. A medida que el ser antes del Homo sapiens fue desarrollando una mente conceptual, junto con la mente conceptual vinieron las creencias, erradas o no, porque se hablaba de que si hay un trueno o si había relámpagos es porque había algo más allá que los estaba amenazando. Podían hacer dibujos representando divinidades, supuestas divinidades, o bien sacrificios humanos o de animales, como para frenar esa ira de los cielos. A veces se frenaba una tormenta, a veces se paraba un huracán, y esos primeros seres se lo atribuían a sus sacrificios. O esto da resultado, por lo tanto lo seguiremos haciendo. Pero con el tiempo hubo muchas investigaciones, los conceptos fueron desarrollándose hasta el presente. Cuando hablo del presente me refiero a los últimos 30 años. Pero la mayoría de las personas, cuando digo la mayoría me refiero a 99,99% de los seres, desconocen en profundidad qué es la creación, cómo se formó desde el punto de vista espiritual. Existe un creador que conocéis como Dios, que se dio a conocer como Eón, que no estaba manifestado, estaba fuera de lo manifestado, dentro de una singularidad. Cuando Eón
decide manifestarse, se forma la gran explosión, la que en ese momento se consideraba la única, el Big Bang. Había un concepto erróneo del Big Bang. Se pensaba que con el Big Bang se había creado el tiempo y el espacio. Se pensaba que antes de eso no había nada. Y se calculaba que tenía un poquito más de 15.000 millones de años. En 1998 se confirmó que no era así, que la antigüedad de la creación era menor, de 13.700 millones de años, que eso lo vamos a ir desarrollando después. Ese eón manifestado crea a su vez los dioses menores, en plural Elohim, en singular Eloah, que a su vez crean a todas las demás entidades, espíritus, ángeles, devas, elementales de la naturaleza, etc., en distintos niveles y categorías espirituales. Lo que la mayoría de los seres ignoraban era cómo se armaba todo ese rompecabezas, ese puzzle, cómo se armaba. Luego vino la luz, a través de lo que se conoce como mediunidad o canalización telepática. Muchos ya saben los comienzos de lo que denominamos Grupo Elrond, donde en 1997 conozco al profesor Horacio Belmont y desarrollamos el grupo en sus comienzos y todo lo que vino posteriormente. Hablábamos de que el ser humano tiene un alma, y yo le decía al profesor Horacio Belmont que en realidad es al revés. El ser humano es un alma y tiene un ropaje llamado cuerpo, pero a diferencia de todas, no digo de la mayoría, de todas las creencias espirituales, solamente encarnamos en un 10%. Ventajas y desventajas. El hecho de encarnar solamente en un 10% de nuestro espíritu quizá tenga la desventaja de que no somos plenos, o aparentemente no somos plenos, pero tiene una gran ventaja, que hay un 90% no encarnado que está en el plano espiritual correspondiente. Ese 90% no encarnado puede ser una entidad con roles de ego, con confusiones, con crueldad, y muchos autores espirituales conocidos y valiosos, porque que algunos tengan conceptos diferentes no les quita su valía. Sin dar nombres, hay autores que dicen que el ego forma parte de lo material y que lo espiritual prescinde del ego. Ese es el primer error, puesto que en los planos espirituales el ego existe. ¿Y cómo? Al contrario, creo que eso es el gran lastre del ser encarnado, el ego espiritual. Cuando yo lo conocí al profesor Belmont,
Él tenía conocimientos de dianética y cienciología, ignoraba totalmente lo que era eso, me hablaba de engramas, yo tenía mi propia definición con otro nombre, pero bueno, de alguna manera adopté el término porque me era fácil. Hablaba de implantes hipnóticos que de alguna manera te condicionaban y que mediante un recorrido del suceso, de la emoción dolorosa, se hacía el repaso e inmediatamente ese engrama se borraba. Cuando yo lo conocí al profesor Belmont, él no solamente era profesor de dianética, sino que aparte había sido auditado y se consideraba que estaba libre de engramas al punto tal de que no tenía ningún tipo de condicionamientos. Lo que no era así. En su vida personal tenía distintos altibajos y me preguntaba por qué. Y le digo por la sencilla razón de que tú, Horacio, eres un 10% de tu propio espíritu. Ajá. Entonces hay un 90% que tú en este momento desconoces, que forma parte de ti. Bueno, pero en dianética al espíritu se lo llama tetán. No. El tetán es el 90% del espíritu no encarnado. Cuando desencarnamos no se llama tetán, directamente le decimos espíritu. Entonces cabe la posibilidad de auditar a tu parte espiritual. ¿Y cómo es eso? Con mi técnica llamada psicoauditación. ¿Y da resultado? Da resultado de acuerdo también a cómo esté cada persona condicionada. Hay personas que ante la técnica reaccionan positivamente a la brevedad y en otras personas en forma más tardía, pero en todos los casos da resultado. Algo que con el tiempo, a lo largo de 14 años, he visto situaciones agradables, pero muy sensibles a mi espíritu. Hablamos de situaciones que eran irrecuperables y que gracias a EOM se han podido solucionar. Cuando digo irrecuperables, tómenlo literalmente tómenlo, y se han podido solucionar. En ese momento nos juntábamos en una confitería que era bar y pizzería, Banchero, en Talcahuano y Avenida Corrientes, a 2 calles del Obelisco de Buenos Aires. Y se hablaba de filosofía, se hablaba del banquete de Platón, de lo que comentaba Aristófanes con respecto al ser hermafrodita que, imbuido en vanidad, quería ser más que los propios dioses. Todo esto es mitología. Y Zeus, en castigo, con un rayo lo partió en 2, y a partir de ese momento se fue distorsionando el mito para que en la actualidad se creyera en las almas gemelas como un alma partida en 2.